Muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a explicar el uso de la función PageExchanger en el simulador Aspen. Bueno, en primera instancia, el objetivo de esta función es simular el funcionamiento de un intercambiador de calor de placas y también permitir el dimensionamiento de este equipo. Ya. Antecedentes, los intercambiadores de calor de placas fueron desarrollados en la década de los 20 por John C. Reisner. Y su diseño está basado en colocar placas de materiales altamente conductores uno al lado de la otra y que permitan la transferencia de energía entre los fluidos. Ya, su funcionamiento está basado en el ingreso de un fluido caliente y un fluido frío, de tal manera que a medida que pasen por las placas, estos interactúen y transfieran calor, siendo que el fluido frío se obtenga mayor energía y que el fluido caliente pierda esta energía. Una de las consideraciones más importantes para este intercambiador de calor es que se desprecia completamente a la convección, ya que solo se considera el intercambio de calor a través de la convección, a través de la conducción que van a tener a través de las placas. Ya existen diferentes disposiciones en el intercambiador de calor. La primera de estas es la disposición en paralelo, en donde al ingresar la corriente de fluido caliente, esta se divide en varias corrientes, las cuales circulan de manera paralela una al lado de la otra, de la misma manera vuelven a salir. En comparación, también ingresa el fluido frío, de la misma manera, ingresa una corriente, se divide en varias corrientes, las cuales circulan de manera paralela entre ellas, pero en contraposición con la de fluido caliente. La segunda disposición es la de contracorriente, en donde el fluido caliente ingresa y realiza varios pasos, de tal manera que el primer paso va a estar en contracorriente con el segundo, y así sucesivamente con un tercer y cuarto paso. De la misma manera, va a entrar un fluido frío, el cual va a realizar varios pasos a través del intercambiador de calor, los cuales van a estar en contracorriente entre sí y también en contracorriente con el fluido caliente. Y el último es la disposición mixta, en donde ingresa una corriente de fluido caliente, se divide en una o varias corrientes, se divide en varias corrientes, de tal manera que éstas estén en corrientes en paralelo y que al momento de realizar el segundo paso, van a estar en contracorriente entre ellas, y de la misma manera se repite con el fluido frío. En lo que corresponde al simulador Aspen, como se les mencioné anteriormente, su función es diseñar, verificar y simular el rendimiento de un intercambiador de calor de placas. Este software permite automatizar este proceso, ya que a partir de su base de datos, Aspen permite diseñar el intercambiador de calor y en base a los datos que nosotros proporcionemos, ya sea condiciones de entrada o de salida de los diferentes fluidos, vamos a obtener las dimensiones de dicho equipo. O en base al diseño que tengamos, Aspen nos va a proporcionar cuáles son las condiciones preferibles de las que va a salir del intercambiador de calor. Uno de los datos más importantes de lo que es el uso de Aspen es que se pueden exportar los datos directamente al simulador Aspen HYSYS, de tal manera que las variaciones que podamos hacer al intercambiador de calor puedan ser observadas en diferentes procesos y ver si es que mejora o no su rendimiento y también cuáles serían las condiciones que obtendremos de los diferentes fluidos al momento de simular. Ya, el ejercicio de aplicación el ejercicio de aplicación va a estar basado en las siguientes condiciones. Uno va a ser el fluido caliente que vamos a tener, que va a ser vapor de agua, y también que vamos a utilizar un fluido frío que de la misma manera va a ser agua, que van a estar a diferentes temperaturas y condiciones, igual van a tener diferentes flujos. La segunda son las dimensiones que vamos a tener para el intercambiador de calor, ya que en este caso nos interesa determinar cuáles van a ser las condiciones de salida que van a tener estos fluidos. En primera instancia tenemos el número de canales que va a obtener va a ser 98, el diámetro de la entrada del puerto que va a ser de 300 milímetros y y la, el ancho de las placas que vamos a tener en este caso que va a ser 840 milímetros. De ahí, como se les mencioné, nuestro objetivo es determinar las condiciones de salida de los fluidos, determinar cuál sería la presión que va a tener cada fluido, en este caso en el interior del intercambiador de calor, el esquema del intercambiador de calor, en el cual nos vamos a precisar de las dimensiones, y lo más importante que es el overwall, ya que en este caso nos va a presentar cuáles van a ser las variaciones que vamos a tener en base al simulador. Ya.
primera instancia necesitamos pues ingresar a Aspen. En este caso vamos a usar directamente Aspen HYSYS. Y lo que vamos a hacer es colocar pues nuestros componentes en primera instancia, que en este caso lo vamos a utilizar agua. Ya, y en este caso pues el paquete que vamos a utilizar es uno de los más adecuados para intercambiadores de calor, que es en RTNL, que permite simular de manera más precisa las pérdidas de energía que vamos a tener en intercambiadores de calor. Ya, una vez ya llegado a este punto, ya comenzamos la simulación y en Head Transfer tenemos aquí el intercambiador de calor de placas. Ya, directamente pues podemos poner aquí lo que vamos a usar. El fluido caliente va a ser, en este caso, nuestro vapor, que es el steam, y el fluido frío, nuestro agua. Ya, en primera instancia pues tenemos que poner cuáles van a ser los componentes que vamos a tener. En este caso vamos a tener vapor de agua a 160 grados centígrados y una presión de 5 bares. También tenemos un flujo de 30.000 kilogramos hora. Ya, y de la misma manera vamos a especificar las condiciones de nuestro fluido, de nuestro fluido frío, que en este caso sería el agua, que vamos a tener completamente en su estado líquido a 25 grados centígrados y 7 bares. Y bueno, pues en este caso también tenemos un flujo de 1.000.000, 1.100.000 bares. Mm, Ya, una vez especificado esto, vamos directamente aquí y vamos a para trasladarle un modelo ETR para hacerle un sistema riguroso. Ya, una vez abierto este sistema, en este caso de aquí, pues tenemos las especificaciones que queremos para este intercambiador de calor, lo cual vamos a utilizar, como les mencioné, los pasos que están acá, las dimensiones que nos ofrecían, lo cual primeramente son el número de canales, que estamos hablando de 98, y las diferentes dimensiones que vamos a tener. En este caso, pues nos pide directamente el nombre de la placa, el nombre del equipo el nombre del equipo que vamos a poner directamente, the plate 101, de inclinación que va a ser de 60 grados, la distancia horizontal de los centros va a ser de 520, la dirección vertical, la distancia vertical va a ser de 2216,9, el grosor de las placas de 0,6, el paso comprimido de 5,3 y el diámetro de puerto de 300 milímetros. El play width, en este caso, es el ancho de placa, que va a ser de 840. El área de las placas que vamos a tener va a ser de 0,26, como 0,26. Y el número de placas pues va a ser 1. Ya en base a esto podemos ver que ya el simulador se ha conectado y ya nos da las condiciones de salida que vamos a tener. Entonces este sistema es riguroso. Entonces en el sistema riguroso pues ya nos explica que las dimensiones van acordes y vamos a tener un resultado directamente.
En este caso, pues tenemos la tablita con las condiciones de salida, que era nuestra primera incógnita, cuáles van a ser las condiciones de salida que vamos a tener. En este caso vamos a tener que el vapor va a reducir su temperatura en 10 grados y de la misma manera el agua no va a incrementar mucho su temperatura, apenas va a llegar a los 90, casi a los 26 grados. Ya, la segunda es la construcción. En este caso, pues podemos directamente ver en los resultados. También podemos ver la construcción directamente, los materiales de construcción. Y en este caso, pues, lo que nos interesaba que era el diagrama de este equipo, en lo cual nos expresa las dimensiones que va a tener y las corrientes que van a entrar. Y de los datos que nos interesa directamente son la transferencia de energía que este va a tener, la caída de presión que va a tener este equipo, y nuestro dato que más nos interesa está aquí, el overall performance, ya que en base a los datos que nosotros proporcionamos, el simulador pues los interpretó y los varió acorde a cómo puede ser funcional este equipo. En este caso podemos ver que de los 30.000 kilogramos hora que colocamos, esto se va a reducir hasta los 28.000 kilogramos hora para que el equipo funcione óptimamente. Y adicionalmente esto también tenemos cuál va a ser el coeficiente de transferencia de calor, la viscosidad que vamos a tener y las velocidades que vamos a tener al interior de este equipo. Ya, pues este simulador nos va a permitir dimensionar diferentes partes del equipo, variar los valores en función de las dimensiones que queramos o en este caso de las características también del fluido que queramos al interior o salida del intercambiador. Muchas- ya, como se les mencioné, los resultados que estábamos esperando eran los siguientes. Las condiciones que vamos a tener a la salida del intercambiador de calor, de los fluidos después de pasar por el intercambiador de calor, la caída de presión que vamos a tener, tanto del fluido caliente como del fluido frío, el esquema del equipo y por último el overall, que nos va a permitir ver las diferencias que vamos a tener entre las condiciones que ponemos y las condiciones que nos va a proporcionar el equipo. Ya, esto sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias.